Hay tres frases que este libro me hicieron recordar mucho. La primera pertenece al libro La rebelión en la granja, libro en el cual, a modo de metáfora, ciertos animales de una granja se rebelan y echan a los seres humanos y estos animales cobran inteligencia. Y en un momento ellos dicen, aquí somos todos iguales, pero hay algunos que somos más iguales que otros. La segunda frase pertenece a un manga, un cómic japonés, donde el villano principal dice, en lo único en que los seres humanos somos iguales es en la muerte. Y la tercera frase, también que pertenece al mismo cómic, al mismo manga, dice, se lo dice una mujer al protagonista, le dice, lamentablemente no todos somos iguales en el mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta videoclase donde vamos a contextualizar y analizar la cabaña del tío Tom. Espero que les guste. Cualquier comentario, déjenlo aquí abajo, tengan papel y lápiz. Recuerden que pueden pausar, pueden volver atrás el video las veces que quieran. Y ya les voy a decir a qué van las frases que ya les conté. Bien, como toda historia, como hicimos para el Principito, se cuenta, se habla de la autora, en este caso, de La cabaña del tío Tom. Harriet Beecher Stowe, o su nombre de soltera también, Harriet Elizabeth Beecher, o Becker, no sé cómo se pronunciará. Una escritora estadounidense de convicciones abolicionistas. Ya, vamos a hacer el primer alto aquí porque ustedes dirán, ¿abolicionista qué es eso? Abolicionista viene del verbo abolir, es decir, romper una ley o hacer que una ley ya no exista. ¿Y qué ley eran los abolicionistas en Estados Unidos? Las leyes que aceptaban, que permitían la esclavitud. Ya vamos a ir ahondando en el video, tengan calma. Hija de un ministro religioso abolicionista también, y hermana de un afamado pastor protestante, es decir, de religión protestante, también abolicionista, es decir, su familia o sus cercanos o figuras cercanas eran también partidarias de estas ideas abolicionistas, es decir, de abolir de que la esclavitud ya no existiera en Estados Unidos. Ella escribió el libro más vendido en Estados Unidos durante el siglo XIX, es decir, un libro muy importante en términos de venta y en términos de lo que fuese libro para la historia de Estados Unidos, y el cual es el que estamos hablando, La cabaña del tío Tom. Refleja sus vivencias y visiones del mundo en la obra. Contexto del autor muy parecido a lo que hizo el autor del Principito. Es decir, su vivencia, ella vivió la esclavitud, supo lo que era la esclavitud desde muy niña. Ella no era esclava, pero la vio muy cercana. Y sus visiones de mundo, es decir, eh, transmitió sus visiones abolicionistas en la obra. Fue tal la importancia de esta mujer, de Harriet Becker, vamos a decirle Becker, que el presidente, que en ese año está, un presidente muy importante en la historia de Estados Unidos, que es Abraham Lincoln, la reconoció con la siguiente frase, la saludó a ella y le dijo, así que usted es la pequeña mujer que escribió el libro que inició esta gran guerra. Ya, una mujer muy importante, al menos en términos literarios para Estados Unidos, pero también muy importante para un suceso que se viene a continuación. Antecedentes de la obra, es decir, qué cosas fueron base históricamente para esta obra. En el mundo que estaba sucediendo en 1800, 1850, en el mundo, en América propiamente tal, en esos años había un expansionismo de la industria de la agricultura, ¿ya? Es decir, y aparte de la industria, por ejemplo, de la manufactura o de la industria minera, incluso en muchos países se estaban expandiendo, conquistando territorios. Francia estaba conquistando territorios en Asia, al igual que Inglaterra. Pero acá en América lo que se estaba dando estaban conquistando muchos territorios que eran de indígenas para hacer agricultura, pero más que nada el algodón y el azúcar.
en Estados Unidos fue harto el algodón, con fines monetarios, o sea, ellos querían invadir o tener más tierras para tener más cultivo y hacer más dinero, ¿ya? Como dice ahí el segundo punto, invasión y usurpación de territorio, es decir, estos invasores o estos empresarios invadían ciertos territorios solamente para sacarle un provecho monetario. Y así fue, por ejemplo, la ocupación, la invasión de Inglaterra a Hong Kong o al sur de China, o también a la India en esos años, donde los ingleses tomaron este territorio, hubieron algunos enfrentamientos bélicos de guerra para obtener riquezas. En Chile en esos años también se estaban expandiendo, ya Chile ya era independiente de España, pero se estaban expandiendo hacia el sur. A fines del siglo XIX, más o menos de 1870, 80, 1890, hubieron muchas expediciones de ingleses, franceses, empresarios que eran de Chile, pero que eran de ascendencia europea, hacia el sur de Chile, hacia la región de Magallanes, en donde hubo usurpación de los territorios de los Selknam, de los Onan, todo lo que es la Tierra del Fuego. En Estados Unidos también pasó que estaban exterminando, estaban usurpando estas tierras que eran de los indígenas para hacer más dinero y más dinero. ¿Ya? Llegada de inmigrantes europeos al territorio americano. Desde el año 1500-1600 hubo una explosiva migración de ingleses, sobre todo, hacia el territorio norteamericano. De hecho, la misma autora, Harriet, tiene un libro que se llama Mayflower, que el Mayflower fue uno de los barcos más importantes que llegó de Inglaterra a América o Norteamérica, con gente que ya no quería estar en esos países, muchos arrancando, y llegaron a estas tierras y empezaron a colonizarlas o a invadirlas, como yo les digo, porque exterminaron y les quitaron las tierras a quienes ya estaban ahí, a los indígenas. ¿Qué otro antecedente tenemos? La validación de la esclavitud de indígenas y afrodescendientes. Con la llegada de estos europeos, y en Europa también por muchos años la esclavitud fue legal, se trajeron esclavos de las regiones que estos mismos países, es decir, los europeos, estaban invadiendo en África, es decir, Marruecos, todo el norte de África, Sudáfrica también, o los interiores, porque había una creencia, lamentable creencia, que las personas de raza negra eran inferiores, que debían ser esclavos, que incluso en las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia u otros textos, permitían que la gente blanca, comillas, o la gente que no era de raza negra o de África, tenía que dominar a estas personas. Entonces estaba validado, es decir, las personas de verdad creían que eso era lo correcto. ¿Pero era lo correcto? ¿Todos pensaban así? La explosión del abolicionismo. ¿Qué sucedió? En estos años, en los años 1800, bueno, desde la independencia de Estados Unidos de Inglaterra en 1776 en adelante, que es la Revolución Francesa, las distintas guerras de independencia de cada país, que el primero fue Haití, Chile, Argentina, Perú, Venezuela, Colombia, etcétera, cuando se liberaron del dominio de España o de Portugal en el caso de Brasil, dieron paso a muchas ideas de cambio en otros países. Bien, de hecho Haití fue el primero y ahí el primero acá en América y dio que se independizó de Francia y dio las ideas de liberación de muchos países. Y hay una figura que se da mucho en Haití y en otras regiones que tenían esclavos, en Colombia, en Venezuela sobre todo, que se llamó el cimarrón. Ahí está, se los voy a marcar con rojo. No sé si conocen ustedes la palabra cimarra o hacer la cimarra, que es cuando un alumno se escapa del colegio, no llega, se va. Eso viene desde la época de los esclavistas. Los cimarrones eran los esclavos que se lograban escapar.
hacia las montañas, en el caso de las regiones montañosas, o a otros lugares, y se escapaban de sus amos, de las personas que los tenían esclavizados. Y, de hecho, un dato curioso es que el origen del pelo trenzado, una de las explicaciones que se da de que en muchas comunidades de personas africanas o afrodescendientes que utilicen muchas trenzas y muy pegadas al pelo, es porque las mujeres, como las mujeres esclavas, tenían mucha más libertad de salir y conocer los caminos. Entonces, ¿qué hacían? Se trenzaban el pelo y con la forma que hacían el pelo explicaban el camino a las demás personas para que esta persona que se quería escapar lo lograra. Es algo muy curioso, muy interesante y muy ingenioso que hacían estas personas en esclavitud. Las ansias de querer ser libres eran impresionantes. Entonces empezó mucha creatividad para poder salir. Lo mismo con los collares o incluso los tatuajes también entregaban mensajes. Recuerden, todo es comunicación. ¿Ya? Si voy un poco rápido, recuerden que pueden volver atrás el video para ver esto. Cualquier cosa, acá abajo en los comentarios, preguntan. En todo este contexto, en todo esto que estaba sucediendo en el mundo en América, había una gran tensión en Estados Unidos, que ya se estaba formando como un país, ya tenían su constitución, ya tenía varios presidentes, y había una gran tensión entre los estados del norte y los estados del sur, es decir, quienes después se llamaron la Unión, que eran los del norte, y los estados confederados, que eran los estados del sur de Estados Unidos, casi todos los que limitaban con el territorio que después, o en ese tiempo ya era México, y esta tensión existía por la temática de los esclavos. Los del norte, en general, que eran en sí religiones, o sea, regiones mucho más religiosas, estaban en contra del, del esclavismo, de tener esclavos, es decir, eran abolicionistas. En cambio, los de las regiones del sur estaban a favor de la esclavitud y la permitían y creían que tenía que ser así, porque además esas regiones eran las que mejor tenían cultivos y las que mejor tenían los cultivos de algodón, entonces requerían muchos esclavos para trabajarla. Porque además los esclavos generalmente no les pagaban, entonces era, como se dice, un negocio redondo. Y, y creo, a mí leyendo esto y investigando para hacer esta clase, digo, ¿cómo algo tan inhumano como la esclavitud, tener unos esclavos, pudo desencadenar una guerra que duró 5 o 6 años? Yo lo encuentro incluso espantoso cómo el querer privar a alguien de su libertad desencadenó algo tan atroz como lo es una guerra. ¿Cómo puede ser de egoísta ciertos seres humanos para dominar a otros y querer hacerle lo que quiera? Y en esos tiempos existían leyes que permitían la compra y la venta y el maltrato de esclavos, es decir, algo que estaba validado, como ustedes pudieron ver en el libro, que habían documentos que lo certificaban, que si se escapaba un esclavo lo podían maltratar, lo podían ir a buscar, y los policías eh, podían arrestar a alguien por ocultar un esclavo que escapó, que eran casi como quien vende, no voy a decir un perro, porque también eso siento yo que vender un animal es extraño, es como quien vende un mueble, o quien vende un lápiz, un instrumento, o un auto. Y las leyes lo permitían, lamentablemente, en esos tiempos. Y esto fue real. El libro se basa en cosas muy, muy reales. Y yo les dije al principio 3 frases que a mí me hicieron pensar cuando estuve leyendo el libro, porque si bien eran regiones que practicaban la religión y las películas o libros o series
nos muestran que en Estados Unidos, en especial en esos años, eran gente muy religiosa, al igual que acá en Chile. Pero era una religión o una práctica de la religión que en sí no se practicaba. Se, se decía que se creía en la Biblia o que se era religioso, pero al final no se practicaba. Entonces habían personas, y aquí tomando la primera frase, que seguían esto. Todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros, es decir, algunos tenemos más derechos que los demás. Y, y que algunos ni siquiera tienen derechos. No tienen derecho para nada. Son, como dije, un mueble, un instrumento, un objeto. Pero también pensé en la escena que la mujer cuando va al tío Tom en el vapor, en el barco en este río, y la mujer se tira al río para matarse y liberarse porque le habían quitado su hijo. En esta frase de en lo único que somos iguales los seres humanos es en la muerte. Y que en el libro también lo explica así. Ella encontró su libertad incluso en la muerte. Quizá el tío Tom también la encontró. Perdón por el spoiler, por contarle el libro, pero ya se lo tenían que haber leído. Eh, es fuerte pensarlo que en esos tiempos se daba esto así. Y como dice acá en el primer punto, contradicción entre los esclavistas y los pensamientos políticos y religiosos. Los esclavistas se decían creyentes en Dios, pero aún así maltrataban al prójimo y no tenían escrúpulos en hacerlo, aunque les dijeran que eso estaba mal o que estaba en contra de Dios, no hacían caso. No hay igualdad de condiciones entre los seres humanos de distintas razas, más de lo que estamos hablando. O sea, las personas de raza negra no tenían condiciones de vida, eran objetos. Ya se puede ver, por ejemplo, con Mami, la otra esclava de St. Clair, o cómo trataba el segundo amo del tío Tom, al tío Tom o a sus esclavos, de verdad como ciertos objetos. Y aún así, personas que dicen no, la esclavitud está mal, tienen esclavos como Sinclair o Eva o los Shelby, que del principio, que ellos saben que está mal tener esclavos, pero aún así los tienen. ¿Con qué fin? No sabemos. ¿Conservar sus derechos o creerse superiores por un tono de piel? Son cosas que hasta hoy en día podemos seguir hablando y en la temática de la esclavitud podríamos estar 3 horas de video más hablando de la esclavitud, si es que hoy en día todavía existe. Entonces, ¿qué me da para pensar? El tercer punto, la falta de la otredad. Este concepto se habla mucho en antropología o sociología, que es reconocer a un otro, reconocer a otro ser humano como alguien distinto y aceptarlo, que ese ser humano puede tener una historia de vida distinta, que puede tener eh, condiciones de vida distintas, que pueden venir de una religión o una etnia distinta de otro país, pero reconocerlo y aceptarlo e incluso aprender de esa persona. En esta época lamentablemente no se da. Todo aquel que era distinto, extraño, extranjero, era, era maltratado, se tenía muchos prejuicios. ¿Hoy en día existe eso? Creo yo que sí. Hay una frase que sale en una serie que a mí me gusta mucho, que es La Dimensión Desconocida, que dice, en resumen, que hay armas que no tienen por qué ser pistola o bombas, sino los prejuicios o los pensamientos que podemos tener de personas y pensamientos malos. Que eso daña más a los demás seres humanos que una bomba. Que siempre buscamos, o los seres humanos buscan hacerle daño a un otro. Con el pensamiento, ni siquiera con el maltrato. Tú eres de esta estatura, eres inferior. Tú tienes este color de piel, eres inferior a nosotros. Y eso se dio también
en la Alemania nazi, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo vamos superando esto? ¿Cómo lo podemos mejorar hoy en día? Todos somos responsables de esto. El último punto que aparece aquí dice cristianismo en crisis, perdón. Y lo que les decía, ellos validaban los abusos con fines monetarios, es decir, ellos querían ganar y ganar dinero. El que compra al tío Tom, anterior a Sinclair, que ahora, perdón que no me acuerdo el nombre, él quería esclavos y muchos esclavos y le dijo, tú te vas a quedar acá encerrado porque yo voy a ir a hacer negocios. Negocios es igual comprar esclavos, comprar gente. Y eso es algo que a nosotros nos decimos, qué horroroso cómo hacían eso. En esa época era algo normal y la gente lo validaba. Y lamentablemente eso se siguió dando, o ese pensamiento de que la gente de color o afrodescendiente era inferior, siguió en Estados Unidos hasta, si no, pocos años. Eh, por ejemplo, con la invención del transporte público, habían asientos o las personas afrodescendientes prácticamente tenían que ir de pie. No los aceptaban en las escuelas, no podían votar, no tenían los mismos derechos que hoy en día. Incluso hoy en día han habido testimonios así que la policía de Estados Unidos es mucho más violenta con las personas afrodescendientes que con las personas eh, blancas. No me gusta esa distinción blanco-negro, pero espero que se entienda eso. Bien, continuamos. Pero este libro, uno puede decir, qué terrible lo que sucede, por qué eran así. Tiene muchos símbolos que dieron paso a que este libro, como dijo Abraham Lincoln, fuese el que detonó, el que logró empezar la guerra civil en Estados Unidos, con la cual se pudo dar término a la esclavitud, que de hecho Estados Unidos y Brasil en esa época eran los únicos países que aún aceptaban el esclavismo en América. Y gracias a esta guerra civil, y digo gracias, porque al final es lamentable que tenía que haber sucedido una guerra para mejorar algo tan atroz como la esclavitud, pero este libro fue muy importante por los siguientes símbolos. Tenemos al personaje principal de la obra, que es el tío Tom, un personaje que a pesar de todos los maltratos que ha recibido, es quien practica la religión, el cristianismo, con todos los seres del mundo, sin ningún prejuicio. Él así le habla a Sinclair, a su segundo dueño, a Eva, a María, a todos. Él siente que puede existir amor en esas personas y que él es igual en condiciones, o que aún siendo esclavo no ha perdido la fe. Nuestro segundo símbolo, y yo creo uno de los más importantes del libro, es Eva Evangelina, que es muy curioso que haya elegido el nombre de Eva, como la Eva del Génesis de Adán y Eva, como una niña que representa a la humanidad sin prejuicio y sin maldad, que en su inocencia de niña no tiene pensamientos malos, no ha adoptado, a pesar de que todo el mundo la rodea, todo el mundo aprueba el esclavismo, ella no lo tiene o cree que son iguales. Cuando ella está en su lecho de muerte y le regala sus cabellos a los demás esclavos, ella los ve como seres igual a ella. Incluso como ella como una madre, como una cuidadora de estas personas. Otro de los símbolos que me pareció muy interesante es el de Topsy, esta esclava que es una niña, que es muy mala y genera varias risas, pero son las consecuencias, es como el símbolo de las consecuencias del maltrato, de la falta de educación que le daban a esta gente, las pocas oportunidades de vida que se les daban desde niños. Piensen que desde niños, incluso de la edad de ustedes o menos, había niños que ya eran esclavos. Y ella muestra este símbolo de estas consecuencias que traía el esclavismo. Otro símbolo es Elisa.
esta mujer que llega a Canadá y logra ser libre, como una mujer que encuentra la libertad no en la muerte, como el tío Tom o esta mujer que se lanza al río, sino que la encuentra en el viaje, en el encontrarse con los cuáqueros, que eran una especie de religión, de creencia que también impulsaron el abolicionismo. Y ella lo encuentra en el viaje, en el encontrarse con la gente y encontrar cariño, encontrar apoyo. Y en casi toda la obra, o en estas dos figuras de Elisa como la esclava que encuentra la libertad, o Eva, que también encuentra la libertad, tenemos que las figuras femeninas de este libro, de esta obra grandiosa, son el abolicionismo. No en todas las mujeres, pero por ejemplo, en la esposa del senador Byrd, que dice, si yo encuentro un esclavo lo voy a ocultar. O incluso la esposa de la señora Shelby, que ella también en sí no era abolicionista, pero creía que había que tratar bien a los esclavos. Pero la que más encarna esto es Eva, la inocencia de los niños que no tienen prejuicios. Eh, Se puede, y por eso estoy como tomando y tratando de resumir todas estas ideas que tengo en mi cabeza sobre la cabaña del tío Tom, que en sí es una temática, se puede decir, actual o que trasciende hasta nuestros días. Pero yo creo que hay algo de este libro que se parece mucho a lo del Principito, que al final es tratarnos a los unos y a los otros, como dice Carl Sagan en la prueba que yo les hice, de una forma más humana, de una forma sin prejuicios. Ustedes, niños y niñas de entre 10 a 12 años, si es que calculo bien, 12 años cumplen muchos este año, no nacen con prejuicios, no nacen con pensamientos de discriminación en sus cabezas. Lamentablemente hay muchos estímulos en el mundo que nos hacen rechazar al otro, a quienes son distintos a uno. Pero si ponemos a un niño de distintos orígenes, distintas etnias, en un parque a jugar, en una plaza a jugar, anterior a la cuarentena, todos van a jugar entre sí. Ninguno se va a rechazar porque la inocencia está en ella y no hay un prejuicio, no hay una maldad. Lamentablemente, a medida que las personas van creciendo, vamos creciendo, nos vamos cargando de cosas, de aprendizajes, de malos aprendizajes acerca de las personas. Que esta persona por vestir así, no, que mal, que se ve mal, esta persona por venir de tal país, no, que esos son malos. Pero eso lo aprendemos, no nace de nosotros. Como lo que le pasó al descubridor del asteroide del Principito, que él por vestir de una manera no fue tomado en cuenta, a pesar de tener los mejores pensamientos, como le pasaba al tío Tom. Eh, Hoy hice una clase también de un libro de séptimo, a lo que apuntaba lo mismo. ¿Quiénes somos los responsables para cambiar estas cosas de los prejuicios, del tratar al otro como un igual y no pensar que hay algunos más iguales que otros, sino que todos somos iguales? Y no en la muerte, sino en la vida también, y que la vida es la que nos tenemos que sentir libres siempre, somos todos. Algunos dicen, no, las nuevas generaciones deben cambiar el mundo. Pero yo pienso, para que nos quede como reflexión, que todos somos los responsables de cambiar el mundo para bien, para un mejor futuro. Espero que les haya gustado todas estas cosas que suceden al leer un libro, que son cosas maravillosas, como yo les dije, el asombro, la imaginación es lo que nos hace encontrar ese mejor futuro o aprender. Yo aprendí mucho con este libro, de hecho no lo había leído y me gustó hacerlo. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario, duda, lo que quieran, acá abajo.
acá abajo, dejan sus comentarios, por favor háganlo. Por último, hola profe, qué buen video, hola profe, qué mal video, me aburrí, lo cerré, me quedé dormido, cualquier cosa, necesito saber de ustedes. Espero que estén bien, espero que se sigan cuidando, lávense las manos, no salgan de la casa y nos vemos en el futuro.